Un amor inesperado. 2023, Russell Owen. Prólogo. Warwick Castle, Warwickshire, Inglaterra, diciembre de 1824. Milady, apenas ha amanecido, murmuró la doncella, mientras se estremecía con la bocanada de aire frío que recibió al abrir las puertas que daban a los jardines del castillo. Echó un vistazo al cielo, que, por alguna especie de milagro divino, aparecía libre de nubes. Nora Dudley, viscondesa Dudley, sonrió disimuladamente. Vamos, Nancy, un poco de frío no te hará daño, y si espero a romper el ayuno, me temo que tendré que plegarme a los deseos de las demás damas, que seguro que preferirán permanecer dentro, al calor de la chimenea, antes de disfrutar de un reconfortante paseo. Resultaría grosero que decidiese hacer planes por mi cuenta. Además, solo caminaremos hasta el laberinto. Hace años que no lo visito y me gustaría comprobar si el tío Charles ha llevado a cabo alguna innovación. Nancy se arrebujó aún más en su capa. Entendía a su señora. Solamente tenía 21 años y ya había enviudado, tras un miserable matrimonio que, gracias a Dios, solo había durado un año, en el que pocas cosas le estaban permitidas. Había finalizado su periodo de luto apenas hacía 3 meses y solo le pedía a la vida ser capaz de tomar sus propias decisiones. Nora se colocó la capucha de la capa y empezó a andar seguida por su renuente doncella. Caminaron durante unos minutos hasta llegar al claro donde se encontraba el laberinto. Se había refugiado en él multitud de veces de niña, cuando su padre todavía estaba vivo y Warwick Castle le pertenecía como conde de Warwick, hasta dejó su casa de la infancia para convertirse en viscondesa Dudley. Poco después, su padre murió y su tío Charles heredó el condado. La relación con sus tíos, condes de Warwick, y sus primos, el heredero, Anthony, vizconde de Ware, y Lady Amelia, su hermana, siempre fue de cariño mutuo. Charles no había esperado heredar el condado. Su hermano era joven, y podría haberse vuelto a casar después de la muerte de la condesa para procurarse un heredero, pero su prematura muerte provocó que el título y todas las responsabilidades que conllevaba pasasen a él sin esperarlo, y, en realidad, sin desearlo. Nora nunca podría olvidar que Charles había intentado disuadir a su hermano de casar a su joven hija, que ni siquiera había cumplido 18 años, con un vizconde que le triplicaba la edad. Recordó las amargas discusiones entre ambos sin que Charles consiguiese nada, empecinado como estaba Lord Warwick en arreglar el matrimonio de su única hija. Unas voces masculinas procedentes del interior del laberinto la sacaron de sus recuerdos. Comenzaba a girarse para regresar, no tenía intención alguna de socializar con quien fuese que estuviese en el interior, cuando una frase llamó su atención. Haciendo un gesto a Nancy de que guardase silencio y se alejase un poco, prestó atención. Ese hombre llevará el reino a la ruina si no lo detenemos. Su coronación ha sido pecaminosamente ostentosa y su visita a Escocia ha minado aún más las arcas del reino. ¿Qué será lo siguiente que se le ocurra? Algo sumamente caro, por supuesto, repuso la tercera voz. Teniendo en cuenta que acaba de finalizarse la construcción del Royal Pavillon, algo igual de extravagante se le ocurrirá. Están hablando de su majestad, pensó Nora asustada, como que detenerlo. Pretende rechazar el acta de emancipación católica, cuando al principio estuvo de acuerdo. Eso no hará más que provocar más problemas con Irlanda, y ya están bastante descontentos. No deben preocuparse, caballeros. Nora prestó atención a la cuarta voz. Sonaba cascada, como si el caballero no la hubiese utilizado en años. No recordaba haberla escuchado la noche anterior durante la cena, y todos los caballeros invitados habían estado presentes. Con la ayuda de nuestros amigos, me atrevería a decir que todo está preparado para que en el mes de febrero tengamos nuevo rey. Un rey, no un bufón caprichoso, masculló con rabia. Nora ya había escuchado bastante, se giró y, haciéndole señas a Nancy para que comenzase a andar, se apresuró a regresar a la casa. Tápate bien con la capa, Nan. No permitas que se te vea ni un solo cabello, ordenó preocupada. Si esos hombres las reconocían. Uno de los hombres alzó la cabeza ladeándola, mientras detenía la conversación alzando una mano. Un momento, creo haber escuchado. Se acercó a la entrada del laberinto seguido por los otros, para ver 2 figuras femeninas, cubiertas por sendas capas, que se alejaban. Maldita sea. El hombre de la voz cascada observó con crueldad ambas figuras. Una de ellas es una sirvienta. Todas llevan la misma capa marrón, pero la otra, no importa, en algún momento volverá a utilizar la capa, dudo que las otras damas posean alguna de ese color, y sabremos de quién se trata. Si habla,
murmuró el que había dado la voz de alarma. Los muertos no hablan. Por el amor de Dios, hablamos de una dama, exclamó uno de ellos escandalizado. El hombre de la voz cascada lo miró con frialdad. ¿Te preocupa una simple mujer cuando acabamos de decidir el futuro del rey de Inglaterra? Ciceo. ¿O acaso pretendes que detengamos una operación que tanto ha costado planear por tus ridículos escrúpulos acerca de una dama, por demás prescindible? No, por supuesto que no. Es solo, olvídalo, ni siquiera tendremos que ser nosotros los que nos ocupemos de ella. Bastará con darle su nombre a nuestros amigos. Averiguad a quién pertenece la capa roja, y en cuanto regreséis a Londres, notificádmelo. Yo me encargaré. Sin esperar respuesta alguna, el hombre se encaminó hacia el castillo seguido de los otros tres. Llegaron a las habitaciones que le habían destinado a la vizcondesa y Nora exhaló un suspiro de alivio. Cuando Nancy le quitó la capa, ordenó, quémala. Gracias a Dios que la chimenea era grande y la capa era de paño, sin ningún ribete de piel. Nancy la miró como si se hubiese vuelto loca. Quemarla, milady. Pero, es demasiado llamativa, Nan. No debí comprarla, aclaró con fingida indiferencia. Si las habían visto, la capa de Nancy era igual a todas las que usaban las donceles, pero la suya sería fácilmente reconocible. Y si le explicaba a la mujer lo que había escuchado, bueno, Nancy podría dejarse llevar por los nervios y una criada era presa fácil para un noble. Además, acabo de comprobar que no abriga mucho. La azul forrada de armiño o la gris son más adecuadas para este tiempo. Nancy hizo una mueca mientras contemplaba la capa arder. Su señora solía pasarle la ropa pasada de moda o que ya no utilizaba. Claro que se trataba de vestidos sencillos. Una doncella no tenía nada que hacer con un vestido de fiesta. Suspiró. De todas formas, la capa era demasiado sofisticada, aunque solo fuese de paño, para una doncella. Cuando Nora bajó a desayunar, había conseguido templar un poco su nerviosismo. La noche pasada no se había fijado en las voces masculinas, claro que tampoco tenía motivos, pero ahora sí debía escuchar con atención e identificar a todos los que pudiera. Los invitados eran 6 caballeros en total, incluido el hombre de la voz cascada. Ese sería fácil de identificar. Decepcionada, comprobó que faltaba uno de los caballeros solteros, el conde de Quinten, y 2 matrimonios, los vizcondes Cross y su hija, la señorita Elizabeth Cross, y los duques de Yesel. Su tía comentó que tenían negocios en común y que estos los reclamaban en Londres. Suponía que entre los caballeros que se habían quedado estarían los que había escuchado en el laberinto, pero solo habían quedado 3, rogaba porque uno de ellos fuese el de la voz cascada, parecía ser el que daba las órdenes y el más peligroso de todos. Sin embargo, la suerte no la acompañó. Uno de los 3 caballeros que se habían marchado era el que le interesaba escuchar, y faltaba otra voz por identificar. De los 4 del laberinto, solo había conseguido identificar a 2. Cuando esa noche se retiró a su alcóhube, decidió planear cuidadosamente sus pasos. El hombre había asegurado que hasta febrero no harían nada. Bien, en cuanto regresase a Londres visitaría la sede de los Bow Street. Tenían fama de ser buenos rastreadores y mejores investigadores. Ellos la ayudarían a detener la conspiración destinada a acabar con la vida del rey. Nora observó la sede de los Ranners, en realidad el edificio del tribunal de primera instancia, desde el interior del carruaje de alquiler. Lo que iba a hacer precisaba del mayor de los sigilos. Si los conspiradores averiguaban que los había denunciado, se temía que su vida no valdría un chelín. Dispuestos a cometer regicidio, que podría importarles la vida de una mujer, por muy vizcondesa que fuese, bajó del carruaje y, tras dudar un instante, se decidió a entrar. No tenía la más remota idea de por quién debía preguntar, jamás había tratado con los Ranners, de hecho, ni siquiera había visto uno de cerca.